Los Salmos 102, versículos 25 y 26, Isaías 51, 6, Mateo 24, 35, Romanos 8, 20 al 22 y otros textos también. Otro hecho científico digno de mencionar es en relación con el ciclo hidrológico del planeta. El agua cae a la tierra en forma de lluvia. Esta agua corre por las montañas y cae en los ríos. Estos ríos, a su vez, desembocan en los océanos, en donde se evapora, para luego caer de nuevo en las montañas y así repetir el nuevo ciclo. Por supuesto, no se necesita ser un genio ni ningún sabio para entender esto que es tan elemental. Sin embargo, esto tan simple y tan elemental no se sabía sino hasta el siglo XVIII. Fueron dos científicos llamados Perrot y Mariotte quienes descubrieron y definieron el ciclo hidrológico de la Tierra. Siempre se pensó que eran los espíritus o el sol quienes controlaban las situaciones climáticas o hidrológicas del mundo. Aún la Iglesia de Roma en la Edad Media enseñaba la poderosa influencia de San Isidro y Santa Bárbara entre el clima y las tormentas. Señores, es lamentable, pero hay que mencionar que muchas personas, en su afán por despreciar y deshacerse de los consejos de la Santa Biblia, terminan creyendo en tonterías y todo tipo de especulaciones. Los que rechazan la Biblia cometen el gravísimo error de poner su confianza en lo que ellos llaman hombres de ciencia, y todo termina con la triste figura de un ciego guiando a otros ciegos. Recuerden que ya el mundo vivió esta horrible experiencia en el pasado. Por ejemplo, Aristóteles, 400 años aproximadamente antes de Cristo, decía que biológicamente el cuerpo humano era el resultado de la combinación del fuego, del aire, la tierra y el agua. También Pitágoras, 550 años antes de Cristo, considerado en aquel entonces como el hombre más sabio del planeta, afirmaba en nombre de la ciencia que los frijoles contenían las almas de las personas. En la Edad Media, muchos hombres de ciencia, muchos médicos, afirmaban que ciertos géneros vivientes, como las tarántulas y los escorpiones, eran el resultado de podredumbres en fermentación. Señores, hubo un tiempo cuando todas estas ridiculeces fueron consideradas como el último grito de la ciencia. La gente se negó a creer en la Santa Biblia para creer en fantasías infantiles. Señores, la Biblia, en términos sencillos pero seguros y precisos, nos hablan del siempre controvertido tema del origen del hombre. La Biblia dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. También dice que con la muerte el hombre regresa a la tierra de donde fue tomado. Desde que apareció el microscopio, la patología y la microbiología, los laboratorios no han hecho otra cosa sino verificar, comprobar científicamente esta gran verdad bíblica. Todos los elementos químicos que forman el cuerpo son los mismos que encontramos en la tierra, es decir, hierro, fósforo, potasio, magnesio, zinc, calcio, flúor, yodo, etc. Ahora, la carne de los animales, al igual que la del hombre, estarían en iguales condiciones en este sentido de laboratorio. Pero la gran innovación científica de la Santa Biblia está en hacer diferencia entre la carne del hombre y la carne de los animales en forma separada. Pero el punto que haría la gran diferencia entre los organismos vivos es el código y la estructura genética. Y esto es precisamente lo que señala la Biblia, más que todo en 1 Corintios 15:39. Mis amigos, ¿no es esto realmente maravilloso? Casi 2000 años antes que existiera la ingeniería genética, ya la Biblia, la sagrada palabra de Dios, se adelantaba a la ciencia contemporánea. Realmente, mis amigos, no hay ninguna razón para no creer en la Biblia. Hasta el día de hoy nadie ha podido comprobar algún error bíblico. Es imposible que la Biblia se equivoque, porque la Biblia fue dada bajo la inspiración y la supervisión del Espíritu Santo. Así que despreciar la Santa Biblia, burlarse de la Biblia o rechazar la Biblia es rechazar nada menos que al Espíritu Santo. El único medio que Dios nos ha dado para el arrepentimiento y la fortaleza espiritual. Por esa razón Jesucristo dijo, tal como se registra en Mateo 12, 31 al 32, «Por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el siglo venidero». La Biblia nos habla de un Dios todopoderoso que nos ama y quiere nuestra felicidad.
Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros y así se lograra nuestra salvación. Mis amigos, comience hoy mismo a leer la Santa Biblia. Convénzase usted mismo del maravilloso poder de la palabra de Dios. En nuestro próximo programa continuaremos hablando de la Biblia y la ciencia. Que Dios le bendiga en el día de hoy. Mis amigos, hoy quiero continuar con ustedes estudiando la veracidad y la grandeza de la Biblia, una continuación de nuestro programa anterior. Lo primero que debo decirles ahora es que la Biblia no es un manual de biología, ni de física, ni antropología, mucho menos ingeniería genética o cualquier disciplina científica. La Biblia simplemente es un libro sagrado, cuyo objetivo principal es mostrarle al ser humano cuál es el camino correcto para alcanzar la vida eterna, la salvación que Cristo vino a darnos. La Biblia no pretende en ningún momento demostrar la existencia de Dios, al contrario. Este santo libro da por sentado no solamente que Dios existe, sino que es el sustentador del universo. Él mantiene permanentemente toda su creación. El personaje central de toda la Biblia es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías que se esperaba. La Biblia fue escrita durante un periodo de 1500 años. Durante esos largos años, Dios habló al ser humano a través de sus profetas. Los profetas fueron personas tan normales como cualquiera de nosotros. Eran personas piadosas, espirituales, respetuosas de las cosas sagradas, creyentes y sobre todo temerosos de Dios. Dado su estilo de vida y su fe, Dios le comunicó a ellos sus designios. De esa manera se convirtieron en sus mensajeros. Los profetas o escritores bíblicos fueron aproximadamente unos 40. Vivieron en épocas, culturas y hasta lugares totalmente diferentes. La ocupación de los profetas también era muy variada. Hubo reyes como David y Salomón. Hubo pescadores como Pedro, Juan, Andrés, agricultores como Oseas. Hasta hubo un médico llamado Lucas, pastores de oveja como Moisés. Por lo general, los profetas no lograron conocerse unos a otros por razones de tiempo, pero la gran innovación estuvo en que al recibir, redactar y escribir el mensaje de Dios, jamás se equivocaron o cayeron en contradicciones. Déjeme decirle que este fenómeno o caso insólito solamente se ha dado con la Biblia. Mis amigos, esto no es una gran casualidad. Dice la misma Biblia, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Los profetas recibieron el mensaje de Dios a través de sueños, visiones, ángeles hablaron con ellos y hasta oyeron la misma voz de Dios. Los profetas bíblicos se preocuparon por registrar fielmente todos los dichos de Dios, es decir, sus leyes, sus estatutos, su voluntad y todos sus requerimientos. La palabra Biblia significa colección de libros, así que la Biblia es un conjunto de 66 libros. 39 libros forman el Antiguo Testamento y 27 libros forman el Nuevo Testamento. Una visión general al contenido y al estilo de la Biblia nos da el siguiente dato. La Biblia posee un libro que define el comienzo de todo. Es el libro del Génesis, que significan los orígenes. Posee también 4 libros de leyes y estatutos, desde Éxodo hasta Deuteronomio. Tiene también 12 libros de historia, desde Josué hasta Esther. 5 libros de poesía, desde Job hasta Salomón. 17 libros de profecías, desde el profeta Isaías hasta el profeta Malaquías. 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tiene un libro de historia eclesiástica que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Contiene también 21 cartas apostólicas, desde Romanos hasta Judas. Y posee también un libro escatológico llamado Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Aunque la Biblia ha sido un libro severamente atacado, despreciado, ridiculizado y muy perseguido, siempre ha salido triunfante y ha sido declarado verdadero, infalible y necesario. Ya les he mencionado que la Biblia nunca se ha opuesto a la ciencia y a lo que es verdadero. Pero déjeme decirle que ciencia y religión sí han tenido serias confrontaciones. Durante la Edad Media, la religión popular y la ciencia marchaban por rumbos totalmente diferentes. La Biblia y la ciencia jamás han tenido discrepancia, van juntas en todo momento, porque Dios es el autor de la ciencia. Él todo lo creó con reglas fijas y duraderas. Lo que sí ha condenado la Biblia es la charlatanería, la falsa ciencia y la desinformación. En todo tiempo han surgido personajes con teorías e hipótesis que en su época fueron consideradas como el último grito de la ciencia
Y por supuesto, muchas personas se alegraron de que al fin podían deshacerse de Dios y su viejo libro. Señores, pero el tiempo y la verdadera ciencia se encargaron de